Bienvenidos a la clase de Macroeconomía 1. Este día veremos el tema de desempleo correspondiente a la unidad número 1. La agenda a desarrollar es esta. El primer tema, definir lo que es desempleo. En segundo lugar, las causas que generan el desempleo en una economía. En tercer lugar, clasificación del desempleo, el cálculo del desempleo, la forma de estimar la tasa de desempleo en una economía. Y por último, las consecuencias que genera este problema macroeconómico. Comencemos. El desempleo. Este es otro de los grandes problemas macroeconómicos que vamos a estudiar en la unidad número 1. Veamos en qué consiste. El desempleo viene dado por una diferencia entre la cantidad de trabajo ofrecida en las condiciones existentes en el mercado de trabajo y a los niveles de salarios existentes en el mercado, y la cantidad de trabajo demandada y ocupada a dichos niveles y condiciones. Cuando se habla de desempleo, hay que considerar que la tasa de desempleo es una aproximación a la contabilidad de personas que laboran en una economía, pero no nos dice realmente si esas personas están en las condiciones apropiadas de trabajo que garanticen un empleo digno con unos salarios que permitan mantener un nivel de vida digno para el trabajador y su familia. El desempleo es un problema macroeconómico que no puede erradicarse en una economía capitalista, porque la existencia de una cantidad de personas en espera de un puesto de trabajo garantiza que las empresas puedan contratar trabajadores a salarios más bajos, al darse un exceso de oferta de trabajo en el mercado. Por lo tanto, el desempleo no se elimina, solamente se reduce en una economía capitalista. Veamos las causas del desempleo. Existen factores de oferta y factores de demanda. Veamos los factores de demanda. Estos se asocian a las empresas porque son estas las que contratan los trabajadores. Sus decisiones para demandar empleo están relacionadas a la actividad económica a la que se dediquen y a la cantidad o uso intensivo del factor trabajo que se requiere en esa actividad productiva, al salario que deben de pagar a los trabajadores en relación a otros costos de producción, porque de alguna manera todo esto afecta a sus beneficios finales. Así como también su decisión de contratar trabajadores depende de las mejoras tecnológicas que tengan en la empresa. En el caso de los factores de oferta, estos se refieren a los elementos que las personas consideran al momento de decidir si ofrecer su fuerza de trabajo o no. Por ejemplo, la oferta de trabajo de una economía depende del tamaño de la población total, pero principalmente de la proporción de personas que conforman la población económicamente activa. Depende también de la distribución por sexo y edad de la población, porque en El Salvador, por ejemplo, la población mayor a 16 años ya es considerada como parte de la población en edad productiva. Las decisiones de la oferta laboral también dependen del marco legal que establezca claramente tanto los derechos como deberes de los trabajadores, incluido el salario mínimo que se establecerá por ley de acuerdo a cada sector económico. Veamos la clasificación del desempleo. En primer lugar, vamos a decir que podemos hablar en la economía sobre desempleo friccional, que es aquel que se refiere al tiempo que transcurre para ajustar la oferta y la demanda de trabajo. Es el movimiento de los individuos, ya sea por búsqueda de trabajo o por hallar mejores oportunidades laborales. Otro tipo de desempleo es el desempleo estacional. Se produce como consecuencia de la naturaleza estacional que se realiza, por ejemplo, actividades del sector turístico o agrícola, que requieren algún tiempo específico para desarrollarse. Otro desempleo cíclico. Se refiere a la demanda total de trabajo es baja debido a la caída de la actividad económica, porque se entra en las etapas de recesión y crisis económica que caracterizan las economías de mercado. Por eso se dice que el desempleo está asociado al comportamiento del ciclo económico. Si la economía está en auge, la tasa de desempleo tiende a reducirse, y si la economía está en crisis, es muy común que el desempleo tienda a aumentar. Veamos el desempleo depresivo. Ocurre cuando la economía sufre una profunda deflación durante cierto número de años y no se observa a corto plazo alguna posibilidad de recuperación. Por último, tenemos el desempleo estructural, que se refiere a que la demanda de trabajo es menor que la oferta de trabajo, o hay desajustes, debido a los cambios producidos por las estructuras industriales, ocupacionales y demográficas.
se ve reducida esa demanda de trabajo. Este tipo de desempleo está relacionado con la apuesta que tiene un país en cuanto a las actividades económicas a impulsar, actividades que pueden ser más dinámicas y las más rezagadas, donde las más dinámicas atraen la fuerza laboral, mientras que otras no atraen ni contratan a trabajadores. Esto genera la condición de desempleo. Veamos qué ha sucedido con la tasa de desempleo en El Salvador. La siguiente gráfica nos presenta la tasa de desempleo entre los años 2008 y 2016. Justamente esta gráfica nos muestra esa situación donde el desempleo aumenta en recesiones y disminuye en las expansiones, tal como explicaba anteriormente. Por ejemplo, en el año 2008, un año previo a la crisis, la tasa de desempleo era de 5.9%. Sin embargo, cuando la crisis económica ocurre en nuestro país en el año 2009, la tasa de desempleo aumentó hasta 7.3%. Ese año se aplicaron algunas medidas anticrisis y eso llevó a que los siguientes años la tasa de desempleo volviera a los niveles normales previo a la crisis, hasta 2013 a estabilizarse a un 5.9%. La crisis económica entonces nos deja revelado el dato de un aumento de la tasa de desempleo en los momentos críticos y una reducción cuando la economía se estabiliza. Actualmente, y los últimos 3 años, la economía se ha comportado con una tasa relativamente estable del 7%. Sin embargo, para poder hacer un análisis más profundo, vamos a tener que considerar algunos términos como subempleo que estudiaremos más adelante. ¿Cómo calculamos esa tasa de desempleo? El desempleo en El Salvador lo estima la Dirección General de Estadística y Censo a través de la encuesta de hogares. En esa estadística podemos encontrar los datos de la población económicamente activa, el total de personas ocupadas y el total de personas desocupadas. Veamos la estructura de la población y de dónde podemos obtener los datos para el desempleo. En primer lugar, necesitamos el dato de la población desocupada y necesitamos la población económicamente activa para poder calcular la tasa de desempleo. Vamos a entender a la población económicamente activa como aquella proporción de la población total que se encuentra en edad de trabajar y que se encuentra buscando activamente un puesto de trabajo y que encuentra y que no encuentra. Por otro lado, tenemos dentro de la PEA la clasificación entre los desocupados y los ocupados. Pero como queremos calcular la tasa de desempleo, nos vamos a concentrar en la población desocupada, que es aquella población que conforma la PEA, que se encuentra buscando empleo, está en edad de trabajar, pero no ha encontrado un puesto de trabajo. Es lo que comúnmente llamamos desempleo invisible, esa proporción de personas que están en esas condiciones. Veamos cómo lo calculamos. En general, el desempleo está calculado de esta manera, donde PD va a ser igual a población desocupada. La PEA, ya dijimos, es la población económicamente activa y vamos a multiplicar por 100 ese resultado porque queremos obtener tasas. Es un cociente porque estamos obteniendo la proporción de personas desocupadas en relación al total de esas personas que se encuentran económicamente activas en nuestro país. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el dato de desempleo, por ejemplo, para 2016? Entonces necesitamos la población desocupada del año 2016, que fueron 204.636 personas, y la PEA de ese mismo año fueron 2.931.653 personas. Estos datos se pueden obtener de la encuesta de hogares de ese año. Entonces, la tasa de desempleo del año 2016 viene expresada como el cociente entre 204.636 y 2.931.653, todo eso multiplicado por 100. Y nos da como resultado que la tasa de desempleo de El Salvador para el año 2016 fue de 6.98%. Esto equivale en aproximación a un 7%, que es el mismo dato que nosotros observamos
en el gráfico anteriormente. Por lo tanto, es importante no olvidar que aunque la tasa de desempleo en El Salvador es relativamente baja, todavía existe un término que no conocemos, pero es el subempleo, y eso nos está diciendo que si nosotros incluyéramos al número de personas que se encuentran en condición de subempleo, esta tasa tendería a aumentar. Al hablar de subempleo, vamos a hablar de subempleo visible y subempleo invisible. El subempleo visible son aquellas personas que trabajan menos de las horas establecidas por ley, y el subempleo invisible considera aquellas personas que trabajan en jornadas extraordinarias sin recibir ni siquiera el salario mínimo exigido por ley. Por ejemplo, dentro de esta categoría encontramos mucho de lo que se conoce como el empleo informal, donde las personas trabajan jornadas de más de 12 horas y los ingresos que muchas veces reciben ni siquiera alcanzan diariamente lo que les correspondería en equivalente al salario mínimo diario. El desempleo tiene consecuencias para las economías, consecuencias económicas y sociales. Dentro de las consecuencias económicas tenemos la pérdida de ingresos para el Estado y la pérdida de producción para el país. La pérdida de ingresos para el Estado se refiere a que las personas, al no tener un puesto de trabajo, están dejando de percibir un salario con el que se puede descontar el impuesto sobre la renta y sería ingresos para el Estado. O también ese salario le sirve a las personas para poder consumir, y a través del consumo estas personas pueden pagar el impuesto al valor agregado, IVA, que también sería un ingreso para el Estado. Por otro lado, la pérdida de producción significa que muchas personas que no están trabajando están dejando de producir para la economía. Y dentro de los costos sociales tenemos la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso, que están totalmente relacionados. Personas sin empleo tienden a caer en situaciones de pobreza junto a sus familias si persisten mucho tiempo durante esa condición. Y por otro lado, el desempleo también tiende a aumentar los niveles de desigualdad en una economía. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.